una vez más. Muy buenas tardes, soy el doctor Alejandro Perea, una vez más con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy solicitado y le vamos a dar desarrollo el día de hoy. El dolor como proceso fisiológico, el dolor como fenómeno social, el dolor como instrumento de control y el dolor como negocio. Todo eso es el dolor. En lo que al primer aspecto se refiere, el dolor es un proceso fisiológico mediante el cual nuestro organismo nos indica que algo no está bien, que algo no está funcionando de acuerdo al principio de homeostasis, es decir, es una ruptura de equilibrio. El dolor suele presentarse como una disfunción que incluye la inflamación, un estado inflamatorio. Esta dicotomía entre dolor e inflamación es muy mal comprendida, generalmente, y es mal comprendida con intención, porque la industria farmacéutica ha tomado, y ese es uno de los aspectos que vamos a tomar, al dolor como un gran negocio. Una parte muy importante de la industria farmacéutica está dedicada a erradicar o por lo menos controlar el dolor. Y esto se debe a que los seres humanos tenemos una casi nula o muy menor noción de lo que el dolor realmente significa. El dolor es un esfuerzo del organismo por restablecer el equilibrio y por lo tanto es necesario atenderlo, pero lo que sí es importante es que tenemos que entender que los métodos que tenemos a disposición para sofocarlo o para quitarlo son procesos que muchas veces tienen consecuencias posteriores, porque a final de cuentas el dolor, como lo indico, es un aviso de desequilibrio. Entonces, si ese aviso yo lo suprimo y nada más suprimo ese proceso que me está indicando algo, lo único que estoy haciendo es perpetuando el daño. El dolor va a generar una serie de mecanismos en nuestro organismo que al ser sofocados, vamos a decir que el dolor es un cerco, es como un estado de alarma que pone en movimiento muchos recursos del organismo. Si nosotros cortamos ese proceso y desinflamamos, lo que estamos haciendo es dejar a nuestro cuerpo en un estado de indefensión, y ese estado de indefensión va a ser muchísimo más grave. Entonces es muy importante, en principio, entender que el dolor debe de ser, no estoy diciendo que el dolor deba de ser sufrido, nada parecido. Tenemos que ser sensatos al manejar el dolor porque es una señal fisiológica. Es una señal fisiológica que es útil, tiene un uso específico. Y ese uso específico es obligarnos a tomar medidas para restablecer el control, el estado normal de nuestro organismo. El dolor, como lo había dicho hace un rato, es un negocio, y un negocio de muchos ceros. La industria farmacéutica está volcada en controlar el dolor. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de analgésicos y lo hace a través de desinflamatorios, porque, como vuelvo a repetir, casi siempre estos dos procesos van unidos. Tratar el dolor y la inflamación es en principio una equivocación, porque la inflamación en realidad es un estado de protección del organismo, un estado en el cual el organismo se infla, retiene líquidos y pone en acción mecanismos de protección para evitar que el daño se expanda. Entonces, muchas veces el quitar la inflamación, especialmente en los niños, pues es sumamente peligroso, porque obliga al sistema inmune de los niños a actuar de una manera extrema. Y entonces muchas veces se presentan cuadros alérgicos y todo de otro tipo. Esa no es mi área y nada más la menciono, pero es importante entenderlo. Otra cosa muy importante es que el dolor es un poder, es decir, aquel que tiene el poder de suprimir el dolor adquiere poder. En aras de ese logro, la gente, por ejemplo, cuando busca un médico, pues busca fundamentalmente aliviar una serie de síntomas, casi siempre estos que están asociados al dolor. Entonces, el médico muchas veces indiscriminadamente receta una serie de drogas, porque así hay que llamarlas, porque eso son drogas, es decir, producen estados alterados en nuestro organismo,
van a borrar hasta cierto punto, van a disimular el proceso del dolor, y entonces muchas veces vamos a creer que el médico es muy bueno y muy eficiente porque nos quita el dolor, cuando que en realidad lo que nos está quitando es la señalización de un problema mayor. Ahora bien, es importante que paralelamente como atendemos el proceso del dolor, atendamos cuáles son las causas del mismo. Y una vez que el dolor alcanza, y esto fíjense bien, es muy importante, cuando el dolor alcanza cierto nivel de minimización, hay que suprimir las drogas que estamos tomando para controlarlo. Ya no hay razón para seguir utilizando una serie de elementos que lo que están haciendo es entorpecer y dificultar la acción natural del organismo. Entonces, de vital importancia que entendamos estos aspectos. Ahora bien, el dolor debe de ser manejado de una manera racional, es decir, siempre debe de estar buscando restablecer el equilibrio, no simplemente irse hasta su cesación, hasta su sofocación, hasta apagar el dolor. El dolor nos está dando también muchas señales que nos permiten, que nos facilitan encontrar la causa del problema. Entonces es importante que entendamos el dolor en todas sus dimensiones, porque de esa manera vamos a tener un mucho mejor acercamiento. Muchas veces el dolor también produce un estado de angustia y de ansiedad, y es importante entender que esos dos estados que son concomitantes con el dolor, debe de existir siempre una actitud de serenidad para que no busquemos per se la cesación del dolor como objetivo, porque en realidad muchas veces eso nos aleja de resolver el problema en su causa. Muy bien, espero que esto les haya sido de utilidad. Yo sé que es un tema muy delicado y muchas veces se puede prestar a malas interpretaciones o entender lo que estoy diciendo de una manera equivocada. Les pido que si esta situación les ha generado algún tipo de duda, se dirijan a mí, con mucho gusto estoy para resolver sus problemas. Una vez más,